El colonialismo y el virreinato de la Nueva España. Una vez que los españoles vencieron a la gran mayoría de las naciones mexicanas, establecieron en nuestro país una colonia llamada la Nueva España. La colonia se caracterizó por El territorio mexicano fue dominado por los españoles, quienes lo ocuparon y se establecieron en él, destruyendo los antiguos pueblos mesoamericanos ya existentes. La corona española, el rey de España, controló la Nueva España por durante 3 siglos, de manera casi absoluta, gracias a dos mecanismos muy fundamentales: un gobierno monárquico y una iglesia católica. En la Europa de aquel tiempo y en España, los gobiernos fueron monarquías absolutas. Los países imperios estaban dirigidos por reyes que tenían todo el poder, se creían descendientes de Dios. Los monarcas eran dueños de todas las tierras, además eran protectores y protegidos de la Iglesia católica. La población no tenía ningún derecho y lo único que podía hacer era obedecer. Quien no lo hacía era ejecutado inmediatamente por ser traidor del rey. Ese mismo tipo de gobierno fue el que los españoles impusieron en México, el cual no había elecciones, no había división de poderes y tenían poder de vida y de muerte sobre toda la población. Dominio completo de la Iglesia católica. Esa fue más poderosa que la de los reyes, impuso sus ideas sin tolerancia de ninguna otra. Quien la desafió fue terriblemente torturado y quemado vivo por la Santa Inquisición. Además del dominio ideológico, la Iglesia tuvo un tremendo poder político y económico. La sociedad novohispana fue totalmente racista. Para tener un buen puesto en la iglesia, el gobierno o el ejército se tenía que ser blanco, mientras que los negros y los morenos vivían en una esclavitud total, pobreza y también en la ignorancia. En ese entonces, alrededor de unos 10.000 blancos estuvieron un control total sobre una población de 15 millones de habitantes. El poder fue de los españoles, los mexicanos no tuvieron ningún poder real. Por lo tanto, en lo económico, todo se organizó para que España se llevara todas las riquezas de México, es decir, el oro y la plata. al gobierno español en México se le conoce como el virreinato, la colonia o la Nueva España. Duró casi 300 años y empezó desde el año 1521 y acabó hasta el año 1821. Lo que sucedió durante los 3 siglos de la invasión española de México se le conoce como la historia colonial. En el momento de la conquista de América, en Europa se iniciaba la doctrina económica del mercantilismo, la cual sostiene que es un país rico y poderoso en proporción a la cantidad de metales y piedras preciosas que posee. El auge minero proporcionó el nacimiento de ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, lugares donde se encontraron enormes yacimientos de oro y plata. La organización política de la Nueva España estaba dividida de la siguiente forma. En primer lugar se encontraba el rey, el cual era la máxima autoridad tanto en España como México. En su persona concentró todo el poder del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. En segundo lugar se encuentra el Consejo de Indias. Este fue un grupo creado por el rey para gobernar todas las colonias españolas. Después del rey fue la máxima autoridad en México. Estuvo integrado por 14 ministros, elegidos por el rey. En tercer lugar se encuentra el virrey, fue el máximo representante del rey de la Nueva España que vivía en México. Existía uno diferente por cada colonia. Tuvo poderes absolutos sobre esta, aunque las reformas borbónicas le quitaron poder al virrey. Al término de su gobierno, su actuación era revisada en un juicio de residencia. El primer virrey fue don Antonio de Mendoza en 1535, con una gestión de 15 años, la cual fue la más larga de la época colonial. En cuarto lugar se encuentra la Real Audiencia, que fue el máximo tribunal, corte o juzgado dentro de la Nueva España. Estuvo formado por varios oidores que escuchaban y resolvían casos legales de gran importancia que afectaban a toda la colonia. El presidente de esta fue el mismo virrey. En siguiente están los gobernadores, quienes fueron los encargados de gobernar las intendencias, o sea, el equivalente a los estados de hoy, tales como lo es Baja California. Los alcaldes, corregidores, cabildos y ayuntamiento fueron los gobernantes de las ciudades o de los pueblos, cuyo poder regional fue prácticamente absoluto. Estuvieron encargados de resolver problemas entre vecinos, cobrar los impuestos, organizar a la policía y otorgar licencias. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en 1503 y se encargó de supervisar el comercio que existió entre España y sus colonias, así como la emigración de los europeos al Nuevo Mundo.
Y por último, las leyes de Indias fueron todas las leyes que se hicieron en las colonias españolas durante los 300 años que duró la invasión. Duraron 3 siglos de colonización de culturas. Durante ese tiempo se diversificó en todos los ámbitos: la pintura, la escultura, la música, la literatura, la arquitectura, la ciencia y hasta la gastronomía. También se pudo observar una nueva cultura creada por los indígenas y europeos, la cual fue la mestiza. La arquitectura colonial. Los estilos arquitectónicos coloniales se encontraban en el gótico, el plateresco, el churriguesco y el barroco. También se caracterizó por la acumulación decorativa de elementos arquitectónicos. La mayoría de construcciones se encontraban en Guanajuato y Zacatecas. Las letras. Sobresale de entre sus contemporáneos y por representar a su época. Otros representantes literarios coloniales son Juan Ruiz de Alcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, José Joaquín Fernández de la Cidi y Fray Manuel de Navarrete. Juana de Asbaje Ramírez era el verdadero nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En la pintura podemos encontrar a Baltasar de Chávez, Luis Juárez, Sebastián de Arteaga, que estaban al servicio de la Iglesia. En cuanto a su ideología, fue realmente horrible, pues trató del racismo, de la ambición de poder y de plasmar la esclavitud a todo aquel que a ellos no consideraban dignos de tener un puesto, al igual que implementar su religión de manera igualitaria. La Iglesia durante la colonia. La Iglesia católica formaba parte del gobierno español y estaba vinculada íntimamente a los intereses de la corona. Su función era cristianizar a los indígenas y arraigar otra cultura moral y costumbres en la Nueva España, pues su poder fue terrenal y fue tan poderoso como en lo espiritual, logrando concentrar una gran fortuna y a la mitad de las tierras, disputándolas con grandes hacendatos.